estamos al aire, Adalberto Puyo, aquí en excelente compañía, porque como cada martes está el profesor Antonio Siriaco. Dice Adalberto que no es solamente decano de la UAS, sino de la opinión pública a nivel nacional. Muy bien. Además, con ese cafecito Santo Domingo. Sí, siempre ese cafecito cae bien. Tú sabes que yo creo que, Adalberto y Millicent, mañana la Reserva Federal de los Estados Unidos se va a reunir para tomar una decisión. Y va a bajar. Y la declaración de intención hasta ahora de Jerome Powell es que puede haber un cambio en ese ciclo restrictivo de la política monetaria. Hay algunos elementos importantes. La inflación en Estados Unidos ha venido cediendo. Claro, está todavía un tanto lejano de su meta. Pero hay un tema importante, es que la inflación subyacente, aquella que depende de los estímulos que se dieron monetarios, también ha venido cediendo y se ubica en el 4.9. Eso es una buena noticia. Ahora, aquí lo adelantamos, profesor. No, aquí descontamos, nos adelantamos. Incluso yo creo que en un momento determinado los incrementos de política monetaria en la República Dominicana fueron quizás un tanto muy amplios, o sea, fueron muy agresivos. Quizás tomando en consideración o adelantándose para luego tener un margen ahora que le permita ir disminuyendo su tasa de política monetaria. Ahora, también hay que tomar en consideración lo siguiente. Yo creo, desde mi punto de vista, que posiblemente en Estados Unidos pueda mañana la Reserva Federal hacer un incremento mínimo de 25 puntos básicos. Ese es mi... ¿Lo va a incrementar, en verdad? Pero no en una magnitud. Yo pienso, por lo menos, porque hay los gobernadores del Banco Central nunca son tan explícitos, sino que dejan caer algunas cosas y generan situaciones a favor y en contra. Ahora, ¿por qué yo hago ese planteamiento? ¿Por qué pienso que va a ser breve la magnitud, vamos a decir, corta la magnitud del incremento de la tasa de política monetaria? Por el hecho de que todavía el mercado de trabajo en Estados Unidos está generando empleo. Y eso es un signo de que hay una presión de demanda y que eso puede, en cierta manera, tener un impacto en los salarios. En Estados Unidos eso es un signo importante para tomar decisión con respecto a incremento o reducción de la tasa de política monetaria. Pero no es un incremento en una magnitud que va a frenar la economía norteamericana. Y yo pienso que eso es una buena noticia. En segundo lugar, hay otro elemento importante, es que el contexto en esta situación, los precios de los hidrocarburos han venido cediendo. Y eso le quita presión a la inflación externa. Y en el caso de la República Dominicana, esas noticias favorecen a toda una política monetaria que pueda tener un mayor margen de expansión. Por ejemplo, los precios del petróleo han venido bajando, hoy se ubican a $68 el barril. Si la Reserva Federal no hace un incremento muy grande en su tasa de política monetaria, le da todavía un margen importante al Banco Central para hacer política monetaria expansiva. Y eso es un elemento, yo creo, que es una buena noticia para la segunda mitad del año de la economía dominicana. Por lo tanto... Pero la economía de guerra de Estados Unidos, que ha estado muy activa. Claro. Poca gente sabe que las guerras motorizan porque es una industria grande. Pero parece que esa bonanza que ha tenido gracias a Ucrania, porque a Ucrania no solamente lo que Estados Unidos le vende, o coloca, o dona, y motoriza, sino que el mundo se estaba armando. Pero eso parece que va a ceder, porque la guerra de Ucrania no termina ni se vislumbra. Yo pienso que eso le ha favorecido a Estados Unidos, claro. Como dicho. Pero no solamente por eso, por esa activación de la industria armamentística, sino también por el tema de que le ha favorecido todo el suministro de combustible a Europa. Pero claro, sobre todo de gas. Claro, fíjate, algo muy insólito. En Estados Unidos, en Europa, la gran perdedora ha sido Alemania. Cuando uno observa ese sabotaje al famoso gasoducto de Nord Stream, que era un gasoducto que iba de Rusia directamente a Alemania, eso fue un sabotaje terrible. Y le cortó el suministro de gas a Rusia, a Alemania. Sin embargo,
los gasoductos que pasan por Ucrania, que van directamente a la gran mayoría de los países europeos, están ahí. Algo extraño. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fuerte del gas era hacia Alemania. ¿Quién está supliendo eso? Los Estados Unidos, básicamente. Claro. Y eso le ha permitido, en cierta manera, también oxigenar la economía norteamericana en ese contexto de guerra. Y convertía a Europa más dependiente de Estados Unidos. Y un objetivo político que era romper la dependencia de Europa básicamente con Rusia y básicamente con Alemania, que es la economía más fuerte. Es más, hay un contexto. Un 2 por 1 ahí. Un 2 por 1. Claro. Entonces hay un contexto que en términos de los hidrocarburos, que tienen un peso importante en la inflación externa, han venido cediendo. Y esos son datos que favorecen también a la economía norteamericana y por lo menos un cambio de postura o una recesión o incrementos mínimos en su tasa de política monetaria. Y eso también a la República Dominicana lo favorece. Dicen que ha bajado la inflación, pero la gente está con el grito al cielo en Estados Unidos por los precios. Lo que ocurre, los mercados son complicados, porque generalmente la estructura de mercado de cada producto es distinta. En Estados Unidos, generalmente, ha habido un boom en todo el tema de los servicios. Gran parte de los recursos que acumularon los hogares, básicamente lo ahorraron en la pandemia y ahora lo están gastando en electrodomésticos, en viajes. Entonces tú encuentras que hay una inflación precisamente en todos los bienes y servicios, básicamente vinculados con el servicio. En el caso de la República Dominicana también hay esa queja, pero los mercados son distintos. Los precios cuando suben muy rápido, pero cuando bajan muy lento. Y no bajan hasta donde estaban. Y no bajan, incluso con mucha disparidad. Hay mercados que todavía tú encuentras que los precios son altos. Y hay otros, quizás por el tema de la oferta y la demanda, que los precios caen mucho. Por ejemplo, en el caso de los bienes agrícolas, en el último informe del Banco Central, indica ya que hay bajadas importantes en algunos rubros. Sí, dice el plátano. En el caso de las musáceas, que tienen estructura de mercado y una gran cadena de intermediación, que tú encuentras que el precio del productor son 3 pesos en finca y al final terminan a 25 o a 28. Ahí sí puede o a 18. Funcionar la intervención del Estado. Comprando claro, a nivel de finca y vendiendo aquí. Y vendiendo, pero generalmente... Pero eso no lo están haciendo. ¿Y a qué programa de que del colmado al barrio? Que yo no lo veo, sinceramente. No, eso fue un fiasco. No lo veo. Aquí eso fue una poesía. Eso fue una poesía. Lo analizamos y porque en cierta manera el Estado tiene que concentrarse, desde mi punto de vista, en focalizar esos tipos de programas, claro, básicamente. Claro. Y son elementos... Y eso implica una logística muy grande. Que no, y es costoso, evidentemente, es costoso. Definitivamente. Es costoso. Era más fácil hacer lo que el NIPRE una vez hizo. Claro. Que era que te compraba el productor y te lo colocaba en el barrio con camiones, con cosas. Fue una época donde había un interés importante en el sector agropecuario. En la sustitución de importaciones también. Eso se ha perdido. Ya no. El sector agropecuario representa el 4.5 del PIB. Y sencillamente son elementos muy marginales que hay, donde por situaciones que nosotros hemos dejado quizá de perder mercados tan importantes como el caso del café. Somos importadores de café. Sí, así es. Distinguido profesor, muchísimas gracias. Siempre por el tiempo sus sabias aquí orientaciones aquí para nosotros y para el público en general. Y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, porque llegamos al final de esta entrega de su telediario 1+1. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes, Millicent Uribe y quien les habla de Alberto Grullón. Así que no nos dejen solos.